Hola creadores, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video. Algo que muchas personas me han pedido, sobre todo en TikTok, es que les enseñe paso a paso a configurar y monetizar su perfil profesional. No una página, sino un perfil. Y esto sí, actualmente ya se puede hacer en Facebook, pero no es algo tan sencillo y por eso te voy a explicar dentro de este tutorial. Bueno, aquí al costado estoy grabando la pantalla, voy a hacer con la cuenta primero de una amiga para que más o menos entiendas cuáles son los procesos que tienes que hacer. Mira, en primer lugar, si es que tú ya tuvieras un perfil profesional, de todas formas te voy a enseñar poco a poco, te vas a dar cuenta que hay un botoncito que dice ver panel, ¿de acuerdo? Esto, como te digo, cuando pases tu perfil personal a modo profesional, que en este momento lo vamos a hacer. Fíjate que aquí me sale cumple con requisitos para ganar con estrellas, tu perfil se puede recomendar y más abajo esto le va a salir a casi todas las personas. A veces se sale oculto más abajo, fíjate que hay un botón que dice ver más. No, a veces si tú lo abres, ahí está la herramienta de monetización. Pero en este caso está al principio, dice monetización y nos muestra algunos requisitos y una herramienta que ya está disponible para poder configurar, que son las estrellas. No he explicado mucho estos temas en YouTube, puesto que hay algunas herramientas que, digamos, no vale tanto la pena llegar a configurar o llegar a ganar. Por ejemplo, para que tú ganes bien con estrellas, la gente tiene que donar de su propio bolsillo, pagarte, donarte estrellas y con eso pues se intercambia con dinero real. Cuando tú configures la cuenta te va a aparecer pues todo un formulario para que rellenes y así empieces a ganar. Más abajo tenemos los anuncios en Reels. Como sabes, esta herramienta es por invitación, no te va a otorgar Facebook así de pronto tú subas un Reel. Tienes que de alguna forma ser viral, subir contenido original, incluso si tu perfil está verificado pues obviamente es mucho mejor. Las bonificaciones también es por invitación, casi no se les otorga a los perfiles. Y al final tenemos una herramienta, la cual es anuncios sin stream y es por la que se gana muchísimo dinero. Ahora, vamos a abrir esta herramienta que a mí me interesa mucho más, ya que ahí tenemos los requisitos y no es por invitación, es lo mejor. Y fíjate que dice, resides en un país admitido. Para aquellas personas que están en Venezuela, en Panamá, en Costa Rica y cualquier otro país no admitible para monetizar, desde ya te digo, tu perfil profesional no vas a poder hacerlo. Y yo, por cierto, hice un video hace tiempo, y de hecho te lo voy a dejar aquí en la esquina, en la parte de arriba, de cómo monetizar desde un país no admitible, ¿de acuerdo? Pero lo expliqué con páginas, y es que es el único método de que tú puedas lograr monetizar si estás en uno de estos países no admitibles. Si tú tuvieras tu perfil y quisieras que un intermediario te ayudara, de alguna forma sí lo puede hacer. Tú tendrías que darle acceso a tu perfil profesional. Obviamente pues esto es algo muy personal. Además que tú ya no podrías ingresar para nada. ¿Sabes por qué? Porque la estrategia con páginas consiste básicamente en hacer a una persona que está en un país admitible administrador y que esta persona también te dé otro perfil creado desde un país admitible y así tú puedas seguir ingresando. Pero en un perfil profesional no se puede hacer esto, no se puede añadir a más de un administrador. Tú eres el único dueño de este perfil, por lo tanto no podrías monetizarlo si estás en un país no admitible. Más abajo nos sale que las políticas de monetización en este perfil está en una X y te preguntarás por qué, ¿no? Seguro a ti también te está saliendo, ya sea en tu página, en tu perfil, bueno, lo que tengas. Y es que esto se debe muchas veces al contenido. Si lo que estás publicando no es 100% tuyo, obviamente Facebook te va a castigar poniéndote las políticas de monetización en X. ¿Se puede arreglar? Claro que sí. Basta con que subas contenido original por lo menos 15 días, si puedes más, mucho mejor, y con esto se limpia. Si haces videos en vivo es mucho más rápido incluso y te pueden facilitar el proceso. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Más abajo dice que debes cumplir 5000 seguidores. Fíjate que en esta cuenta ya va 1400, ahí te da detalle cuánto tienes, es súper alta la cantidad, así que solamente faltaría unos, bueno, 4000 más o menos por ahí para poder cumplir este. Y lo bueno es que si tú tienes un perfil personal que has cambiado a un perfil profesional y ya tenías amigos, esos amigos se convierten ahora en seguidores. Si tú tenías 5000 amigos, que supuestamente pues es el tope para los perfiles, ahora esos 5000 amigos se convierten en seguidores y ya tendrías esta herramienta totalmente activa. Así que de alguna forma es más fácil conseguirlo en un perfil profesional o bueno, con tu perfil personal cambiándolo a profesional. Más abajo tenemos otro requisito que dice que debemos tener por lo menos 60.000 minutos de reproducción
en los últimos 60 días. Y te preguntarás muy bien, ¿cómo puedo cumplir ese requisito? Fácil, con videos o con Reels. Tú puedes subir cualquiera de estos dos formatos y te va a ayudar a subir los minutos. De hecho, en esta cuenta yo no he subido nada. Te preguntarás entonces, si no has subido nada, ¿cómo estás cumpliendo los minutos? Y es que también otra forma de poder cumplir estos minutos es compartiendo en grupos videos o Reels. O sea, no necesariamente tienes que subirlo a tu perfil. Puedes subirlo a un grupo. A lo mejor hay un grupo por ahí que tú tienes de recetas, tienes de reflexiones, tienes de alguna serie, ¿no? Y tú subes Reels acerca de eso dentro del grupo. También te puede ayudar. Esos minutos también son válidos porque la gente se va a ver pues el video, ¿no? O los videos que estáis publicando dentro del grupo. Entonces, así puedes de alguna forma unirte a grupos, compartir directamente, ¿ok? No desde otra página, no desde tu perfil, sino lo subes directamente al grupo y esos minutos que vayan sumando, ya sean Reels o videos, también te va a ayudar con este requisito de los minutos. Finalmente tenemos un requisito que también muchos me han consultado y es comparte al menos 5 videos que cumplan los requisitos en los últimos 30 días, ya sea petición, en vivo o previamente en vivo. Mira, te explico un poco. Cuando tú empiezas a subir Reels, ten en cuenta que este es otro formato, ¿de acuerdo? El requisito que vemos aquí de los 5 videos dice que sean videos normales, ¿ok? Es muy diferente que subas un Reel a que subas un video. Muy diferente que subas un Reel a que hagas un video en vivo o directo. Entonces, ¿cómo cumplir este requisito? Fácil. En vez de subirlo como Reel, algún contenido que vayas a hacer, ¿no? Un contenido corto, un video de 1 minuto que por ahí tengas, no lo subas como Reel. Súbelo como video, que también se puede y te voy a explicar en este momento. Bueno, ahora voy a hacer un pequeño tutorial aquí rápidamente para poder completar este requisito que muchas personas me consultan. Esto lo voy a hacer en mi perfil personal y es muy simple de lograr. Muchas personas usualmente lo que hacen para subir videos es irse aquí a la sección de Reels y crean un Reel, pero déjame decirte que esta no es la manera correcta de subir un video. Recuerda, muy importante, un video y un Reel son formatos muy diferentes. Lo que tienes que hacer es irte aquí a publicaciones, bajar, en vez de Reel, en vez de video, seleccionas aquí donde están las fotos. En este caso tienes que buscar un video un poquito más largo. Usualmente, si seleccionas un video de menos de 1 minuto, minuto y medio, que son los Reels, por ejemplo, se va a cargar como un Reel en automático, ¿de acuerdo? También hay forma de subir estos pequeños videos como video como tal y no como Reel, pero eso te recomendaría hacerlo desde una computadora. En este caso voy a buscar un video un poco más largo. Fíjate que aquí tengo un video que de pronto encontré, bueno, no recuerdo de qué se trata esto. Voy a seleccionarlo. Dura 2 minutos, así que no se va a cargar como Reel porque el tiempo máximo es de 1 minuto y medio. Obviamente solo lo estoy haciendo de prueba, este es contenido de terceros, pero usualmente yo no subo esto. Le damos en siguiente, ahí está. Le voy a poner una pequeña descripción, hola, ¿qué tal? ¿No? Luego lo borro simplemente para enseñarte de que así funciona. Le doy siguiente, le doy publicar, usar datos, ¿vale? Y aquí va a empezar a cargar si te das cuenta. Esta ruedita tiene que completarse y se va a publicar y te va a aparecer una notificación aquí en la parte de abajo. Listo, dice se compartió tu publicación. Vamos a actualizar el perfil. Vamos a bajar un poquito y nos damos cuenta de que se acaba de publicar. ¿Cómo sabemos que es un video? Porque en la parte de arriba no sale nada de que es Reel. Cuando es un Reel, aquí en la parte de arriba te va a notificar que se ha publicado como Reel. En este caso no. Además tenemos aquí la opción de me gusta, comentar, compartir. Si lo abriéramos y fuera un Reel, saldría aquí al costado como los clásicos, ¿no? Y otra forma en la que puedes confirmar de que no es un Reel es que te vayas a la sección de Reels de tu perfil y no ha cargado nada. ¿Por qué? Porque se ha publicado como video. Y ahora vamos a confirmar, yéndonos aquí a la sección de monetización, que esto que hemos subido ya está cargando. ¿Lo ves? ¿Por qué? Porque se ha publicado como video. Además de publicar videos, como ya te enseñé, también puedes hacer videos en vivo y también sumaría para este requisito. Así de simple. Y listo, y con esto vas a cumplir todas las herramientas y vas a poder enviar a monetizar tu perfil profesional. Ahora, vamos nuevamente a irnos al perfil y te voy a explicar cómo pasarlo a profesional. Mira, primero voy a regresarme, voy a desactivar el modo profesional que aquí ya lo tenía activado. Dice desactivar. Si cambias, puedes activarlo nuevamente, ¿no? Le doy continuar.
Entonces aquí nuevamente me pregunta si deseo desactivarlo, y recuerda que si desactivas el modo profesional puede que algunas herramientas que tengas se te vayan. No vas a poder ver estadísticas, bueno, de alguna forma se va a convertir nuevamente en un perfil personal y no vas a poder hacer lo que antes hacías. Voy a desactivarlo de todas maneras porque ya viste qué es lo que pasa, ¿no? Cuando estás en profesional. Se desactivó, bien, le doy cerrar. Voy a ir nuevamente al perfil, lo voy a actualizar y fíjate que ya no me sale nada de panel para profesionales, no me salen las herramientas que antes me salían, no me sale monetización ni nada. De seguro tú tienes un perfil así y ahora te voy a enseñar cómo activarlo. Nuevamente vamos aquí a los puntitos que ves al costado, dice activar modo profesional, le vamos a dar clic y dice activa el modo profesional y ahí nos da pues lo que vamos a tener, ya sea ganar dinero por el contenido, las estadísticas de contenido y hacer que las personas ahora te sigan. ¿De acuerdo? Le vamos a dar activar. Listo, nos dice que terminemos de configurar un poco el perfil. Más abajo nos sale que ya hemos cumplido, por ejemplo, lo de presencia. Ya tenemos una foto de perfil, foto de portada, presentación y la categoría de la página. ¿Qué vamos a hacer? Nada. Retrocedemos, actualizamos y ya nos salen nuevamente las herramientas. Vamos a ir donde dice ver panel. Listo, ahí está. Le damos la bienvenida, dice. Bajamos un poquito, monetización. Fíjate que me salen las estrellas para configurar. ¿Por qué? Porque ya tengo varios seguidores. Ese es el requisito que pide las estrellas. Los anuncios en Reels me sale tal cual, por invitación, bonificaciones también. Pero si me voy a la última herramienta que dice anuncios in stream, fíjate que me sale desactivado. Ya no me sale la flechita que antes me salía. Y esto es algo normal, sobre todo si tú activas el modo profesional en tu perfil. Esto a veces puede tardar bastante, ¿de acuerdo? Es por eso que yo no te recomiendo tanto lo de monetizar un perfil. Obviamente lo estoy haciendo por si tuvieras la herramienta, por si a ti te saliera la flechita aquí en anuncios y en stream. O de todas formas, si es que en algún momento pues deseas ganar dinero, aunque sea con Reels. Porque ten en cuenta de que por más que los Reels te diga por invitación, si tú subes frecuentemente a lo mejor sí puedes ganar y generar algo de dinero como algunas personas lo han hecho. Así que de todas formas creo que vale la pena activarlo, ¿no? Si no te sale la flechita en anuncios en stream ahorita, no te preocupes, a lo mejor más adelante te va a salir. Y si no te sale, de todas formas yo te recomiendo crear tu página. Y para eso también hice un video y te lo voy a dejar aquí en la esquinita en la parte de arriba, para que lo vayas a ver y sepas cómo monetizar correctamente de la manera más profesional posible, y sobre todo si estás en un país no admitible. Así que conociendo ya todo esto, bueno, vamos a configurar por ejemplo las estrellas, agregar herramientas le doy, ok. Ahora si te preguntas, por ejemplo, ok, pero yo no configuré ninguna cuenta de pago, no te preocupes que eso se puede configurar más adelante, además de que cada herramienta es distinta. Ahora ya sabes cómo monetizar tu perfil profesional y sacarle dinero a Facebook. En un siguiente video te voy a explicar más de esto, así que recuerda suscribirte en el botón de aquí abajo y darle like si te ha gustado este video. Nos vemos hasta la siguiente.